El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha iniciado un viaje a Europa desde principios de este mes de mayo. La montaña, un barco en el cual viajan 4 mujeres, 2 hombres y una proa, el Escuadrón 421, está surcando el Océano Atlántico rumbo a las costas europeas, donde está previsto que llegue a mediados del mes de junio. Su objetivo, recorrer este continente que llamamos Europa como un primer paso al que seguirán otros en otras geografías, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales, dicen los zapatistas. En este año en el que se cumplen 20 de la Marcha del Color de la Tierra que los zapatistas realizaron junto al Congreso Nacional Indígena, reclamando un lugar en esa nación mexicana que los ignora. Los indígenas zapatistas van a volver a navegar y caminar para encontrarse con otros, con otras, con otras, y decir bien alto que frente a la destrucción del planeta, una montaña navega a la madrugada y en esa montaña viaja también un corazón colectivo. En Europa, los grupos solidarios del continente esperan con impaciencia la llegada de los y las zapatistas, portadoras del virus de la resistencia y la rebeldía. Este es un viaje por la vida. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Finalmente estamos aquí de nuevo. Gracias por su apoyo, por su comprensión después de los problemas que hemos tenido. Este primer video fue una pequeña semblanza al contexto en el cual se va a llevar nuestro conversatorio, que es la llegada de los zapatistas a Europa, aparte de una pequeña historia sobre el movimiento con varios de nuestros expertos que nos invitan y que nos acompañan hoy en este conservatorio. Yo soy Carlos Ramírez Chavarría, estudiante de maestría en la Universidad de Copenhague, y voy a presentarles a nuestro panel, junto con nuestras coordinadoras, las cuales se encargarán de llevarnos en este maravilloso viaje histórico de los zapatistas. En primer lugar, tenemos a Luciana Kaplan. Ella es documentalista, realizadora, ha dedicado su carrera a la docencia, a la producción de cine documental, ha dirigido muchas becas de postproducción, ambulantaje, fue coordinadora del curso de cine documental del Centro de Capacitación Cinematográfica en México, es becaria del Sistema Nacional de Creadores. Sus películas y documentales han ganado varios premios, entre ellos el premio Al Jazeera en Vancouver, entre otros. Es también la realizadora del documental La Vocera, que se encarga de hacer un documental, una historia sobre la campaña de Marichuy, que fue la campaña, la candidata a la presidenta del Consejo Nacional Indígena en 2012. Un documental que, por cierto, parece que hay algunas propuestas de que se va a poder pasar en Copenhague muy pronto. En cuanto tengamos más información de eso, se la vamos a dar, porque será muy interesante ver este documental. Tenemos también a Lola Sepúlveda. Ella es colaboradora del Centro de Documentación sobre el Zapatismo. Este centro, el cual se dedica, entre otras cosas, a recabar información. Es un centro documental sobre todo el movimiento zapatista, lo cual permite a los interesados, sobre todo a los que estén haciendo trabajos universitarios, tesis, o simplemente estén interesados en seguir la historia documentada del movimiento zapatista. El Centro de Documentación sobre Zapatismo es una buena opción. Y Lola Sepúlveda es su coordinadora, nos está ahora acompañando y nos va a compartir su larga experiencia en este periplo zapatista. Y tenemos también al profesor Marco Antonio Aranda Andrade, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Ciencia Social, especialidad en Sociología y Movimientos Sociales. Es miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Es también participante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha hecho muchas publicaciones al respecto. Entre ellas tiene notas para el estudio del transnacionalismo en la acción
colectiva, entre otros artículos sobre los movimientos sociales. También, y por último, pero dándole una pequeña disculpa al público, ya que nuestra cuarta panelista, Rocía Moreno, que es miembro del Congreso Nacional Indígena en Mezcala, en la comunidad indígena en Guadalajara, desgraciadamente no pudo participar esta vez por motivos de agenda, pero bueno, desde aquí le damos un gran abrazo y muchas gracias por todo el esfuerzo que hizo para participar. Por último, les voy a presentar a mis dos compañeras que son las que van a dirigir este conversatorio. Por un lado tenemos a Clara Lepper Winter, coordinadora del Grupo México del Fórum Internacional Forum. En Copenhague, Clara realizó su tesis etnográfica sobre la campaña de Marichuy, quien fue la candidata, como dije ya antes, del movimiento indígena. Clara está muy interesada en este movimiento y ha hecho muchos trabajos de campo sobre ello. Y ella va a ser también una de las panelistas que realizará las preguntas a nuestros invitados. Y por último, tenemos a Elena Sustegui, que es profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos CLAS de la Universidad de Copenhague. Y ellas dos nos van a llevar por este gran conversatorio. Esperemos que todo esté bien, que salga como esperamos y que sea muy interesante, sobre todo por la importancia del movimiento zapatista en relación con este nuevo viaje y nueva propuesta. Como siempre tienen nuevas propuestas hacia una visión política nueva. Entonces vamos a ver qué nos dicen los panelistas. Aquí tenemos entonces adelante, Elena, cuéntanos cómo va todo. Muchas gracias. Voy a intentar compartir algo que la última vez no pude hacer, así que me hace especial ilusión compartirlo hoy. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y muchísimas gracias por el hermoso vídeo del principio que has realizado con gran esmero. Pues aquí estamos de nuevo y esperamos que esta vez no nos ataquen con armas contra las cuales no podemos luchar, no carecemos de recursos. Me estoy acordando de un verso de Pablo Neruda que decía: yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres, ¿verdad? Aquí seguimos luchando por hacernos oír y en realidad ese poema luego continuaba con: tú estás aquí, tú no huyes, tú me responderás hasta el último grito. Muchísimas gracias por estar ahí y por no haber huido de este seminario y por haber permanecido a la escucha. Bueno, pues comencemos entonces. Este fin de semana fue Pentecostés. En Dinamarca se celebra una pequeña fiesta, ¿no? Tenemos puente y yo me compré un libro y lo estuve leyendo. Es un libro de Judith Butler que se llama La fuerza de la no violencia. Y en realidad me sirvió para entender el zapatismo. Entendí además que el mensaje del zapatismo no se contradice con el mensaje, con la intención, con el trabajo que están haciendo muchísimos académicos en el mundo entero. Es más, creo que el zapatismo puede ayudar a la academia, ya que propone una praxis que ya está siendo investigada y articulada y publicada en cantidad, muchísimos libros y artículos teóricos, ¿no? Académicos. Por ejemplo, cuando Frederick Jameson insiste en que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O cuando Tim Jackson nos invita también con sus reflexiones a imaginar un mundo más allá del desarrollo y del crecimiento ilimitado. Pues Judith Butler, dice además que si el mundo sin violencia parece algo imposible de imaginar, quizás el problema está en nuestra escasísima capacidad de imaginar, en nuestra escasa capacidad imaginativa, ¿verdad? El zapatismo, entonces, no hay que entenderle desde una perspectiva política, no se entiende como una ideología política. El zapatismo, que además, como veis en esta imagen, lleva su nombre de Zapata, tiene el mismo anhelo que la Revolución Mexicana tuvo, un anhelo similar al de Zapata, el de construir un nuevo mundo en el que precisamente pues, los conceptos, las cajas, las palabras, las categorías, todo eso que en teoría nos tiene que ayudar a construir el mundo y a definirlo, pues
pues se transforme radicalmente. Es decir, los zapatistas nos ayudan a vaciar el contenido de las palabras y a llenarlas con nuevos sentidos, y de alguna manera pues nos ayudan con esta reinvención de las palabras, de las categorías, nos ayudan a pensar un mundo otro, un mundo nos ayudan a pensar de una forma muy otra, ¿no? Como el título de este webinar, Las luchas muy otras, que por cierto es el título de un libro que les recomiendo también. Pues entonces es así como el zapatismo ha de ser concebido no solo desde una posición política y mucho menos desde una posición moral, sino más bien como una praxis expresada o interpretada como una resistencia. ¿Y contra qué resiste el zapatismo? Pues resiste contra todas las formas sistemáticas de destrucción. Por lo tanto, algo que se resiste contra la destrucción tiene por necesidad que ser creativo. Y a esta creación se la une una obligación y una responsabilidad de construir, de crear un mundo mejor y un mundo que haga justicia a una dependencia global. Es decir, el zapatismo no es una lucha aislada. El zapatismo nos hace ser conscientes de que somos dependientes globalmente, de que somos interdependientes. Y no solamente somos los seres humanos, sino que somos interdependientes con los árboles, con los pájaros, con los animales, ¿verdad? Somos interdependientes con el agua, con los recursos naturales, con todos los elementos que conforman el planeta Tierra. Por tanto, la lucha zapatista apunta a problemas similares en el mundo entero: racismo, desigualdad, pobreza, violencia, sobre todo los problemas medioambientales provocados por megaproyectos extractivistas, por ejemplo, que en México, bueno, pues son un ejemplo. México es, por ejemplo, un ejemplo exacerbado de este tipo de políticas de destrucción. Vamos a hacer una rapidísima cronología para que todos los participantes podamos como partir de la misma base de datos histórica, ¿verdad? Voy a ver si se puede pasar este PowerPoint. Aquí vemos una imagen de 1992. En 1992, como sabrán, se conmemoran los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, pero claro, para los pueblos originarios esto suponía un insulto ante su situación de pobreza y la injusticia que venían arrastrando. Ese mismo año, en el 92, se cambia además la Constitución mexicana, que es como algo muy sagrado, ¿no? En México. Se cambia en concreto el artículo 27 para poder privatizar la tierra, y porque era una condición necesaria para poder firmar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entraba en vigor precisamente el 1 de enero de 1994. La consecuencia directa de este tratado era que los indígenas perdían completamente la posibilidad de mantener la propiedad comunitaria de sus tierras, es decir, los ejidos. Y justo ese mismo día, el 1 de enero de 1994, sale, ¿verdad? Precisamente es este día en que muchos dicen que es la irrupción, la entrada rápidamente en el siglo XXI, 6 años antes de que el siglo comenzase, el levantamiento de miles de indígenas encapuchados en las montañas del sur de México. Y si bien el ejército zapatista inicia su vida pública con una declaración de guerra al gobierno de Salinas Gortari, pues la guerra armada de los primeros 12 días del 94 se ha ido transformando paradójicamente en una lucha no violenta por la vida. Tras varios intentos frustrados de acercamiento y de diálogo con diferentes gobiernos mexicanos, ¿verdad? Como con los acuerdos de San Andrés en el 96 o la Marcha del Color de la Tierra en el 2001, el EZLN busca otros caminos y comienza a crear sus caracoles y sus juntas del buen gobierno, es decir, una alternativa, una autonomía completamente alternativa al resto de México. Pero el movimiento zapatista se ha ido adaptando a los avatares de México, por supuesto, en los últimos años. Por ejemplo, se fomenta un foro donde no solamente los indígenas del sur tengan un espacio, sino donde se genere un espacio político necesario para todos los pueblos indígenas, para que pudiesen exponer sus preocupaciones comunes, que las tienen. De estos foros y de estos encuentros surgirá el Congreso Nacional Indígena, de la que hoy teníamos una invitada, Rocío Moreno, que por el cambio de agenda no ha podido acudir.
Una de las propuestas más sorprendentes de los zapatistas en los últimos años fue sin duda la publicación del manifiesto "Y que retiemble en sus centros la tierra", en el 2016, donde se expone la decisión de elegir a una candidata independiente para el proceso electoral del 2018, que, como saben, ganó el partido Morena. Esta decisión recibe críticas tanto de la derecha como de la izquierda, quizás las más feroces aquellas que, condescendientes, pues desprecian la propuesta por el hecho de que la representante pues sea una mujer con una triple condición de marginada, una mujer indígena pobre, como veis ahí, Mari Chui, de la que Luciana nos podrá hablar mucho más y podemos disfrutar de su sabiduría también en el documental de La Vocera. Estas críticas manifiestan que, a pesar de ser un tema ampliamente estudiado, pues aún existen grandes ausencias teóricas en lo que respecta a la comprensión del movimiento zapatista en su totalidad. En esta charla queremos hablar de varias cosas, de la crisis, de la triple crisis estructural que sufre México y el mundo entero, ¿no? La política, la social y la moral. Además, se cuestionarán pues eso, el concepto del poder visto desde la perspectiva indígena, con ese lema tan famoso del mandar obedeciendo, o el de la vocera, que es la voz colectiva de un pueblo, ¿no? Esta charla también es una charla sobre la utopía entendida como posibilidad. No sobre la utopía como la culminación perfecta de una sociedad ideal, sino más bien eso como posibilidad, como la esperanza de que la realidad es transformable. Y en este sentido voy a dejar ya de compartir este barquito viajero y quiero empezar a hacer la pregunta. Quisiera empezar esta plática con una pregunta vinculada a otra conmemoración, en este caso los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, ¿verdad? Y que es usada precisamente por los zapatistas como símbolo pues, para iniciar este viaje a la inversa, esta conquista a la inversa. Entonces la pregunta es la siguiente. Y me va a contestar primero, hemos dicho que Luciana, por ejemplo, si te parece bien. Si el levantamiento de 1994, ¿no? Con la festividad de los 500 años de Colón y la salida pública de los zapatistas fue una bocanada de aire fresco a la izquierda de los 90, todo ese ambiente fukuyamista del fin de la historia, del fin de los metarrelatos, ¿verdad? Quizás la primera vez que se interpelaba a la sociedad global, ¿no? al sistema planetario interconectado, a la sociedad civil de manera global, ¿verdad? Pues la pregunta es si este año 2021 va a tener la misma importancia. ¿Qué va a significar para México y para el mundo esta acción? ¿Qué importancia tiene simbólica o moral o política? ¿Qué repercusiones le siguen? En resumidas cuentas, si en el 94 el zapatismo era una llave para una puerta que todavía no existía, ¿hemos encontrado la puerta? ¿Existe ya esa puerta? ¿Cómo podemos entender al zapatismo hoy, Luciana? Hola, pues buenas tardes aquí desde México. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo creo, te diría que la llave existe para quien la quiere usar. El problema es que hemos dejado de escuchar, ¿no? Creo si bien en lo que tiene el movimiento zapatista es que se ha ido transformando, ha ido encontrando su lenguaje, sus maneras, en como replegarse y volverse a abrir y volver a encontrar estas maneras de mostrarles, ¿no? A la población en general de qué están hablando, qué es lo que están queriendo decir, porque yo lo que siento es que a la gente en general le cuesta pues mucho trabajo entender de repente pues el mensaje de los zapatistas, aunque es muy claro para muchos, de repente para la izquierda le parece que ya que no están como plegados con ellos en sus visiones, entonces es algo que no sirve y que distrae y que les quita votos, ¿no? Están tan metidos en el sistema electoral que lo que es muy preocupante es que la gente ha dejado de escuchar. Y creo que lo que es muy interesante de este viaje zapatista es que un poco el eslogan, que hay muchos, pues, despierten. Y me pareció pues, increíble, porque creo que es lo que tenemos que hacer todos. Despertar y entender
en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que ya no se trata de si somos indígenas o no somos indígenas, sino que el mundo, el planeta entero está en un momento pues de peligro y de crisis ambiental, social, política, filosófica, moral, y que es momento que nos demos cuenta que nos hace iguales, ¿no? Que es lo que está haciendo viajar a los zapatistas. Entonces, si bien en el 94 hay este levantamiento para mostrar qué es lo que estaba pasando en las comunidades y cómo vivía una gran mayoría de la gente, ¿no? Y que ya no estamos de acuerdo con esto y hay que cambiar las cosas, y que finalmente pues hubo como replegarse y decir, bueno, ya que no nos escuchan y nos han traicionado el gobierno, vamos nosotros mismos a generar nuestra autonomía y vivir esta experiencia de lo que implica, ¿no? Ser autosuficientes, ser autónomos, no depender del gobierno, ¿no? Ya no vamos a pelear contra ellos, sino que nos vamos a vivir esa utopía, ¿no? Hay gente que no la entiende, hay gente que no se entera, ¿no? Es como la gente que dice, ¿pero qué han hecho los zapatistas todos estos años? Bueno, justamente se han convertido en lo que pues profesaban, ¿no? Entonces eso es una cosa muy importante para mí, o sea, creo que no han generado estos caracoles en los cuales son autónomos, no dependen del gobierno, tienen su propia educación, su propia salud y viven según sus principios, ¿no? Y han salido varias veces como en la marcha del color de la tierra, en la otra campaña, para tratar una vez más de tener estos vínculos con la población, porque no es nada más ellos. Yo creo que hay esta preocupación muy genuina, ¿no? De decir, si no hacemos algo que sacuda al país, vamos a desaparecer, que sacuda al mundo entero, ¿no? Entonces, es como, les hemos dicho, pero no han escuchado, y les seguimos diciendo y siguen sin escuchar. Y realmente cada vez es más evidente, pues, que tienen la razón, ¿no? O sea, que esta manera de ver, pues, el progreso, el Estado, las organizaciones partidarias y políticas no funcionan, hay que buscar otro mundo, ¿no? Creo que un poco lo que pasó con Marichuy fue una vez lo mismo. Ellos no querían sentarse en la silla presidencial y lo dijeron desde un momento. Lo que querían es que la gente volteara a ver una vez más sus propuestas, su manera de ver el mundo y de decir lo que está pasando en este país no está bien por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, y creo que eso pues está una vez más pues logrado. O sea, sí consiguieron que se volteara una vez más a ver qué es lo que estaba pasando, de qué estaban hablando, ¿no? Entonces, hay como varias llamadas, yo siento, ¿no? Ese es un poco ya como la quinta llamada, es decir, no escucharon, pues ahora vamos a cruzar el océano en este viaje inverso, y no para pelearnos con nadie ni para pedir disculpas, porque a nosotros no nos conquistaron, que eso es algo que a mí me gusta mucho, es decir, no es como el gobierno que está pidiendo perdón porque los conquistaron, es decir, a nosotros no nos conquistaron, aquí estamos y venimos a hablar de lo que nos hace iguales. Y venimos a que nos escuchen y les pedimos a todos que despierten. Entonces venimos a dialogar, a tejer nuevas redes y me parece que como siempre tienen esta manera tan original, tan diferente y novedosa, ¿no? De plantear las cosas y de ver que no es todo como lo hacen ciertos partidos políticos o ciertos grupos, ¿no? Pero que de alguna manera siempre hace sentido, o por lo menos a la gente que quiere escuchar. Entonces, si tiene la llave o no, pues yo creo que, como digo, tiene la llave de muchas cosas y está ahí para quien la quiere escuchar, y espero que sean muchas personas, porque creo que estamos en un momento como pues planetario, realmente muy grave, y si no hacemos algo realmente no vamos a subsistir. Entonces, pues es también una invitación a que despierten, a que despertemos y a que escuchemos otras formas posibles, ¿no? Muchísimas gracias, Luciana. Nos hablas yo hablaba de la dependencia precisamente, y tú decías que lo que buscaban los zapatistas era la no dependencia del gobierno, ¿no? Pero en realidad es porque esa dependencia
era violenta, ¿no? Es parte de la base de la destrucción y lo que hacen los zapatistas es precisamente aislarse de la violencia. No sé si estamos viendo pongo galería, no sé la gente lo que ve, la verdad. Vamos a ver, en galería mejor. Perfecto. Marco, ¿tú qué sugieres ante esta pregunta? Tenemos la llave, hemos encontrado la puerta. ¿Qué significa el zapatismo hoy? ¿Tiene la misma importancia que en el 94? ¿Nos va a dar una bocanada de aire fresco o qué es lo que va a provocar esta nueva visita? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias en primer lugar a todas, todos, todoas, todoes y a todos los que no se identifican ni como todas ni como todos, ¿no? Y gracias por estar aquí y gracias a ustedes también por organizar este espacio bastante valioso porque tiene mucho que ver con una cosa que decías al principio de uno ve lo que hay alrededor y toda la oferta de información que hay es apocalíptica, parece que te está acostumbrando a la debacle, al apocalipsis, ¿no? Y no hay material, hay un montón de material que permite imaginar otras cosas, crear otras cosas, pero está silenciado o parece que no está en las narrativas que uno encuentra en los medios mainstream o en las empresas de comunicación, ¿no? Y el zapatismo, creo, a mí lo que me gusta mucho de lo que hacen las compas, ¿no? En territorio rebelde, ¿no? Es que si uno ve su historia a través de los años, uno se da cuenta que es un esfuerzo constante por invitar, ¿no? Invitar no solo a pensarse, sino invitar a encontrarse, a escucharse y a organizarse, ¿no? Eso creo que, y si uno revisa desde poco después, con las primeras declaraciones de la Selva Lacandona, con un montón de iniciativas que han tenido lugar a lo largo de los años, ¿no? Y de los cuales ya ustedes mencionan algunas, es esta constante invitación a encontrarse, escucharse, intercambiar y a ver qué uno puede aprender, ¿no? De las otras y los otros, ¿no? Y una de las iniciativas, estas iniciativas siempre son sin pretender que haya un líder quien diga lo que hay que hacer, ¿no? Que nos diga por dónde ir, ¿no? Ni que trate de homologar o de unificar, ¿no? Todas las luchas para que entonces haya una representación que vaya a ser una especie de sujeto histórico que entonces como fuerza imparable va y... No, sino creo que lo del zapatismo es más modesto e incluso ellos lo han reconocido muchas veces, dicen, a lo mejor nuestra propuesta no es la mejor ni es la correcta, ¿no? Pero es una propuesta pequeña, humilde, ¿no? Que invita a esta grandeza del encuentro, ¿no? De encontrarse, escucharse, organizarse. Y también la historia del zapatismo, creo, ha sido una de acompañamiento, visibilidad y mucha solidaridad, ¿no? En efecto, uno de los logros que tuvo el EZ después del cese al fuego, ¿no? De estos 12 días cruentos, que por cierto el zapatismo ha respetado hasta la fecha, ¿no? No ha disparado una sola bala después del acuerdo, ¿no? Frente a todo el cerco paramilitar y económico que hay sobre las comunidades indígenas, ¿no? Es que también el movimiento ha logrado mucho crecer gracias a las acciones de visibilidad y de acompañamiento y solidaridad que ha tenido no solo otras geografías de México, sino también de otras geografías en el mundo. Pero también creo que lo importante del zapatismo es que ellos también a su modo han dado un acompañamiento y solidaridad permanente con un montón de luchas, ¿no? Solidaridad simbólica, solidaridad material, pero también visibilidad, ¿no? Y creo que los zapatistas y las zapatistas lo que han dado es esta visibilidad de otras formas de organizarse, otras formas de pensar, de otras formas de construir comunidades políticas, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que el Estado nacional es el que trata de monopolizar la legitimidad de una comunidad política. Las únicas comunidades políticas legítimas son las que están dentro de los estados nacionales, ¿no? Y creo que movimientos como el zapatista, ¿no? Ha logrado disputar y construir por fuera de esas lógicas, ¿no? Y tratar de invitar a que se pueden construir otras formas de organización, otras formas de pensamiento, ¿no? Y sobre todo aquí es lo que es central, y esto es algo que surgió a partir de 2018, o sea, el 94 fue estropear la fiesta, ¿no? Del que México llegaba al primer mundo, de que se iba a acabar la desigualdad, la pobreza, que íbamos a
administrar otra vez la abundancia, como habían dicho López Portillo, un presidente que tuvimos hace muchos años, ¿no? Y los zapatistas dicen, no, viene una especie de denuncia, ¿no? De las condiciones de opresión, de explotación, de represión y del olvido que vivían las comunidades indígenas, ¿no? Y 2018 también es un estropear la fiesta, ¿no? De las y los de arriba, cuando surge la iniciativa de la candidatura de Marichuy, ¿no? Es otra vez no solo visibilizar, denunciar, ¿no? Sino también aprovechar esos espacios para invitar otra vez a esto que ha sido una constante, a mi punto de vista, que es organizarse, encontrarse, ¿no? Y sobre todo, creo que, y esto es algo que no solo los indígenas zapatistas han logrado, eso tiene que ver con que los movimientos indígenas desde los 70s, 80s son los primeros actores globales que critican la globalización neoliberal, ¿no? Y el zapatismo se suma a esta ola de movimientos indígenas que viene empujando fuerte desde los 70s, 80s, es que los pueblos indígenas son ahora luchas que ofrecen experiencias, ¿no? De organización, de pensar otro tipo de cosas, ¿no? De los cuales otras luchas pueden nutrirse, ¿no? No quiere decir que todos queramos ser como las y los indígenas, sino se encuentra ver qué podemos nosotras y nosotros apropiarnos, repensar, resignificar, ¿no? Para luchar desde estas condiciones que muchas y muchos de nosotras, algunas más que otras y otros, compartimos de vulneración, de violencia, ¿no? En diferentes contextos, ¿no? Y una cosa de las que dijeron en 2018 es importante, ¿no? Que una de las deudas que también tienen las luchas hoy no es con las generaciones futuras, ¿no? Sino es con los muertos y las muertas, ¿no? Es la deuda, ¿no? Con esas personas viejas y esas personas que han perecido, ¿no? En la lucha y que han muerto por construir mundos mejores, ¿no? El zapatismo también, no para no abusar de la palabra, ¿no? Invita a situarse también en el propio contexto, ¿no? A pensarse cuáles son en tu situación, ¿no? A ver cómo ahí el capitalismo está golpeando, cómo el patriarcado está golpeando ahí, ¿no? Como el racismo, la xenofobia y estas categorías de desigualdad que atraviesan las sociedades están golpeando en tu lugar. Y a partir de ahí, piensa modesto, ¿no? O sea, también, ¿qué se puede hacer en los barrios, en las escuelas, ¿no? En las familias, incluso a tratar de combatir o de derribar todas estas categorías de desigualdad estructural que atraviesan las sociedades. Y una cosa que tú decías también, lo de la democracia, ¿no? Hace rato, y es que la democracia zapatista, la democracia de la autonomía, del mandar obedeciendo, es una democracia que trata de eliminar esas barreras de desigualdad, ¿no? Que no solo sea una democracia masculina, que también es una democracia femenina y una democracia de otras disidencias o diversidades sexogenéricas, ¿no? Que sea no solo un gobierno de viejos, ¿no? De ilustres, sino que sea un gobierno de jóvenes, personas grandes, que todo el mundo participe en la decisión, que no se enquiste en el poder y que sea un aprendizaje continuo, ¿no? Digamos, podemos hablar mucho de esto, pero ya no quiero, perdón por extenderme demasiado, disculpe. Marco, te lo agradecemos y es estupendo, pero vamos a centrarnos en la pregunta para que no nos vayamos muy por las ramas de este árbol frondoso y enorme, ¿verdad? Está muy bien lo que apunta sobre el poder. También Luciana hablaba precisamente de eso, de esa negación constante que tienen desde Zapata, ¿no? Fue una de las cosas principales del zapatismo de Zapata, de negarse a tomar la silla presidencial. No quieren el poder, quieren transformar la idea, el concepto, esa idea que todos tenemos, es la idea abstracta de algo que tiene que ser transformado. Decías también que los zapatistas invitan, incluyen, son solidarios con otras causas, son humildes, están ahí para visibilizar precisamente y denunciar, y quizás también nos desafían. Lola, no sé tú qué opinas y de qué manera desafían a los europeos y de qué manera esto va a tener repercusión en Europa, ¿no? ¿Nos podrías avanzar alguna cosita? Pues yo creo que nos desafían y nos desafían mucho. Nos desafían mucho con esta invasión, que ellos dicen es una invasión esta vez consensuada, que nos van a hacer. Creo que en este viaje nos va a permitir encontrarnos, nos está permitiendo ya de hecho, porque no es que simplemente pues vengan en este viaje de vuelta, que además
tiene mucho de simbólico porque es el viaje de Colón al revés, pero no solamente es eso. El escuadrón 421 va a llegar a Vigo y resulta que el puerto de Vigo es el puerto a donde llegó la primera carabela que volvió. Fue justo a Vigo, ¿no? Lo cual es como mucho simbolismo también eso. Yo creo que esto nos va a permitir acá en Europa, y nos está permitiendo encontrarnos, porque todo esto de la venida de los compas, desde que lo anuncian, que yo tengo que decir que cuando vemos, en general, yo lo he hablado con más gente, cuando vimos el primer comunicado, o sea, dijimos, qué susto, o sea, nos entró un susto tremendo. Yo le he preguntado a compas, oye, ¿os habéis asustado? ¿Soy solo yo que de repente... No, sí. Entonces fue una reacción de, ay, por favor, ay, qué alegría. O sea, fue dos cosas inmediatas, o sea, una seguida de otra, pero tengo que reconocer que lo primero es, ay, que, madre mía, ¿no? Y luego después nos dimos cuenta de, bueno, es que van a venir, es que les vamos a recibir, ellos nos han recibido allí tantas veces, hemos ido tanta gente allá, nos van a recibir acá. Y además pensando también en una cosa que dicen los compas, y es que cuando alguien va allá, y dice, bueno, pues yo soy de un grupo, de una organización o de lo que sea, vaya y habla con los compas en los campamentos, en lo que sea, ellos siempre dicen que ellos no solamente ven a la persona que va, sino ven también a todas las personas que están detrás de esa persona que ha ido y que no han podido ir por diferentes cosas, ¿no? Y entonces, pues ahora es la posibilidad de encontrarse con todas esas personas que a lo largo de estos 27 años pues han querido ir, pero no han podido por diferentes historias, ¿no? Y eso a mí me parece que es como muy bonito y muy importante. Eso, la posibilidad esta de encontrarnos. Yo creo que en Europa somos muchísima gente que estamos luchando contra montones de problemas que ocurren acá, pero estamos luchando cada quien como en nuestra parcelita, en nuestra historia, ¿no? Y yo recuerdo, sobre todo en los primeros años, los compas decían mucho, es que no hay ninguna lucha más importante que otra, todas son importantes. No hay que esperar a que ganemos no sé qué, ahora nos concentramos todos en esto, como por ejemplo, ahora nos concentramos en tomar el poder y luego después ya vendrán los temas de las mujeres, de las minorías, de no sé qué. No. O sea, todo es al mismo tiempo. Pero si ese al mismo tiempo no es al mismo tiempo con tejiendo redes, la cosa es bastante complicada, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la sensación de que acá en Europa las redes son muy débiles y la posibilidad de estrechar esos lazos que ya se están dando, nos la han dado los compas. O sea, también tengo que decir que manda narices que tengan que ser los compas los que propicien ese juntarnos entre nosotras, pero es así. Entonces pues si es así, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, además, yo creo que es muy importante que vengan en estos momentos. Sí es cierto que hay muchos problemas con el tema del COVID y todo esto, pero justo yo tengo esa sensación de que precisamente por el tema de la pandemia, o sea, lo único que hay es la pandemia y los otros problemas, estamos en lo mismo, los otros problemas tienen que esperar y no tienen que esperar. O sea, muchos problemas que ha causado, que dicen que ha causado la pandemia, lo que lo han causado son las diferencias sociales, las diferencias estructurales que existen, que se agravan con la pandemia, no las causa la pandemia. Entonces, todo esto, que vengan ahora, que vengan a decirnos despertar, salir a la calle, es ahora cuando tenemos que tomar estas decisiones. A mí me parece un momento también muy simbólico en ese sentido. Y luego yo quería comentar una cosa, lo que hablabais de las puertas. ¿Existe esa puerta que abre esa llave? No existe, la hemos encontrado, no la hemos encontrado, desde luego no la hemos encontrado, acá no la hemos encontrado. Pero existir existe. Lo que pasa es que está escondida. Yo creo recordar, bueno, no sé si era la niña Defensa Zapatista o Esperanza Zapatista o no era ninguna de ellas dos, pero alguien decía, hay un muro ahí que tenemos que echar abajo.
Y podemos echarlo abajo de muchas formas, pero una de las formas es abriendo grietas. Si empiezas a abrir grietas en el muro, ese muro al final se cae. Y eso es algo que tenemos que hacer y que me parece importantísimo. Y yo espero, la verdad es que aquí en Europa hay muchísima gente que estamos súper ilusionados y súper contentos y les estamos esperando porque nos va a dar esa posibilidad de hablar con ellos en corto, de hablar con ellos en espacios más grandes, en momentos más así, que ellos nos cuenten su experiencia y que nosotros también, nosotras desde acá les contemos cuáles son las experiencias y qué es lo que vivimos aquí. Y yo creo que eso es muy importante y que juntas nos demos cuenta de que es más fácil hacer esas grietas y encontrar esa puerta que probablemente esté detrás de ese muro y que lo hagamos juntas y que lo hagamos con las compas, con toda esa forma de entender la vida y de entender la política y de entender el gobierno, que es muy importante. Yo me acuerdo cuando cuando empezaron ellos en el 94, una de las cosas que a mí personalmente más me costó entender, a mí personalmente, fue el tema del poder, ¿no? O sea, cuando los compas decían, nosotros no estamos buscando el poder, bueno, pues uno tiene tiene su historia detrás, ¿no? Y tiene lo que ha vivido y lo que ha visto. Y bueno, pues cuando hacías alguna charlita y la gente te preguntaba, yo me ponía muy nerviosa porque es que contestaba porque no entendía la cosa. Luego después ya eso se fue entendiendo y tal. Pero de repente yo encuentro que ahora, 27 años después, casi estamos en el mismo punto. O sea, de repente la gente ha vuelto a pensar que la alternativa del poder es realmente una alternativa y vuelve a dejar en manos de las élites lo que es nuestra vida. O sea, me acordaba ahora mismo que decíamos, bueno, hace ahora 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, pero también hace 10 años que en Madrid surgió el movimiento de los indignados, que fue un movimiento súper importantísimo y que tenía sus características propias, pero tenía mucho de esos elementos, o sea, bebía mucho de esas fuentes, ¿no? Y al final estamos ahora celebrando que yo, o sea, cuando dicen vamos a celebrar los 10 años yo digo, ¿pero qué vamos a celebrar? O sea, vamos a celebrar que no fuimos capaces de autoorganizarnos, que no lo fuimos y que al final todo acabó ahí diluido. Entonces, pensar que allá los compas y las compas llevan 27 años con esa autoorganización, es que son 27 años, que se dice pronto. O sea, y escucharles, porque también yo creo que a veces desde acá tenemos una mirada como muy idílica. Ah, no, es que allí son comunidades pequeñitas y esto es muy fácil y esto es no sé qué. Entonces, escucharlas que nos cuenten cuáles son sus problemas, que sí, comunidades chiquititas en contacto con la naturaleza, pero rodeadas de paramilitares, rodeadas de megaproyectos, rodeadas del ejército. O sea, quiero decir que realmente su situación de idílica tiene bien poco, ¿no? Pero a veces desde aquí sí como que hacemos un poco así. Y entonces escucharles esas realidades. O sea, porque cuando tú estás diciendo aquí, es que, no sé, es que me enfrento con el policía que me quieren detener y tal, y allí, y ellos te van a contar, pues yo es que lo que me enfrento es con los paramilitares que nos quieren matar. O sea, entonces creo que va a ser muy importante para la gente acá escucharles. Me parece súper interesante. Yo la verdad es que estoy muy emocionada, no sé si se nota.